La noticia de la jornada es la colaboración que van a entablar la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para recuperar el Foro Provincial y de Culto Imperial de Emérita Augusta, con el objetivo de crear un nuevo espacio arqueológico integrado en la ciudad, accesible y visitable. Se trata de desarrollar un plan especial de esta zona de la calle Holguín, elaborado hace 25 años, que ya está obsoleto porque no se hicieron prospecciones arqueológicas ni catas en su momento. Esta actuación acarreará expropiaciones que son competencia de la Junta de Extremadura, que necesitará de una inversión importante para poder llevarla a cabo. Este plan tan ambicioso en varias fases. Hoy ponemos en la picota que por fin, después de tantos años, se vuelve a poner un nuevo espacio arqueológico en el epicentro de la ciudad. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en esta última de la semana de mediados de marzo, en el que dejamos una borrasca, nos visita otra, creo que es la quinta ya, nos va a dejar agua, así que prepárense también para lo que se avecina. Siempre es bueno porque los embalses están recuperando cotas que hace años que no veíamos. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta actividad de análisis de la actualidad, que pasamos como siempre por el tamiz de la opinión. Hoy están con nosotros Rafael España. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, encantado de estar por aquí de nuevo y encantado de partir de nuevo con Fernando, aunque me anticipo, que hacía tiempo que no coincidíamos. Fernando Molina, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, a Rafael, a toda la audiencia. Pues para mí lo mismo, es verdad que introduciendo el tema que decías tú, el agua, que ya se convierte en algo peligroso. Hay zonas inundables en torno a la Garrovilla, que ya esta noche ha saltado el Badén, y precaución, pedirle a la gente precaución, que nadie se la juegue pensando que el coche pesa más que el agua y que el agua puede no ser un elemento en contra, porque el agua es muy peligrosa. Y luego, pues encantado de compartir tertulia con Rafa, de discrepar y luego también de coincidir, porque en muchas cosas coincidimos. Bueno, hay que decir que estamos, recuerden, todavía con el nivel 0 de la emergencia municipal activada, precisamente por los desembalses que se están llevando a cabo, aguas arriba de la ciudad en el río Guadiana, y por la previsión también de fuertes lluvias que han de venir, según la previsión de la EMET. Así que es importante lo que has dicho, de no acercarse a los cauces ni cerca, por curiosidad o por placer o por actividad física, y respetar aquellas zonas que están acordonadas, en este caso en Mérida, la de la isla. Vamos a... En ese sentido, recordaros que tenemos muchas personas, yo conozco bastantes personas que viven en esas casas de colonos que están ahí en torno a la Garrovilla, que ya no han dormido esta noche allí, porque años atrás se inundaron, que la previsión de agua no la vean solo en Mérida, que hay que ver lo que va a caer en Villanueva, porque es lo que trae el río, que arrastra, claro. lo que va a arrastrar, lo que va a hacer que que ha habido que desembalsar agua ya, y está ya bastantes zonas inundables del río, y no inundables que al final se han inundado pues porque la cantidad de agua que está cayendo, no solo la que está cayendo en Mérida y en la comarca, sino mucho más lejos, que al final el Guadiana no le vamos a poner títulos nosotros ahora, pero es un río grande y un río que pasa por muchos... La cuenca recoge mucha agua. Ayer hablábamos precisamente también en esta picota de lo que ocurría hace ya varias décadas con el barrio de Bizcocho, ¿no? El barrio San Antonio. Antes hablábamos del barrio San Antonio, ¿no? Por otras razones. Pero bueno, sí, afortunadamente ya no es la zona que se inunda, se anega la isla un poquito tal, pero bueno, oye, algo se ha mejorado. Yo he conocido el río saltando por encima del puente. Lo he visto, lo he llegado a ver siendo muy pequeño, pero sí. Siendo pequeños, pero sí, que ya no somos tan pequeños. Bueno, por eso. Experiencia acumulada. Vamos con la noticia de la jornada, porque la Junta de Extremadura ha anunciado el plan director de recuperación del Foro Provincial y de Culto Imperial de Emérita Augusta, con el que se plantea desarrollar un nuevo espacio arqueológico integrado en la ciudad, accesible y visitable. El alcalde de Mérida ha señalado este jueves que será una inversión importantísima para la ciudad y anuncia que acudirá a la reunión con la Junta para hablar con los técnicos de urbanismo y consorcio, porque el plan especial
de dicha zona elaborado hace 25 años ya está obsoleto, porque no se hicieron en su momento prospecciones arqueológicas ni siquiera catas en esta zona. Osuna apunta que se hará en distintas fases y pondrá en valor todo ese foro provincial, con lo que eso conlleva para el desarrollo turístico de Mérida en este tiempo. Este anuncio lo enmarca como una magnífica noticia que además va a suponer no solamente un plan de expropiaciones en todo ese entorno, sino el reconocimiento ya implícito por parte de la Junta de que tanto las expropiaciones como las excavaciones arqueológicas le competen a la propia administración regional. Bueno, veremos cuál es el plan y a qué afecta exactamente, porque yo creo que incluso ahí estaríamos hablando de la zona del edificio de correos, posiblemente, ¿no? No. ¿No afecta ahí? ¿Es de ahí para atrás? Yo lo que he leído hasta el momento, lo que están hablando básicamente es de la manzana que queda entre la Travesía Almendralejo y Holguín. El otro... Hay ya una parcela que estaba expropiada, que es propiedad de la Junta, bueno, ¿no? Una parcela importante que lleva despejada muchos años. Lo que se han ido es, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana, denunciando por los propietarios la expropiación y, por tanto, obligaron a la Junta a que adquiriera esas viviendas, entre otras esta que se ha demolido hace unos días. Y lo que habrá que ver también es cómo queda eso dentro de la actualización del Plan General Municipal que el Ayuntamiento está llevando a cabo, puesto que va de forma conjunta con el Plan Especial Arqueológico de la ciudad de Mérida, ¿no? Pero no lo sé, habrá que esperar un poco a ver cómo queda y que realmente nos presenten en todo su esplendor este plan director, ¿no? Que por otra parte yo creo que es una gran noticia. Si esa zona o ese yacimiento se incorpora como una nueva zona arqueológica, se excava y, bueno, en fin, se le da continuidad al templo que actualmente es visitable en la calle Holguín y se le puede ver la continuidad, excavar y, por tanto, recuperar todo lo que haya enterrado, pues será una buena noticia, sin duda, y un nuevo yacimiento para poder ser, aparte de investigado, luego, posteriormente, pues visitado, ¿no? Bueno, hacía tiempo que en Mérida no se llevaba un plan tan ambicioso en el casco urbano, ¿no? En el centro de la ciudad, y eso es positivo, Fernando. Bueno, es que en esta ciudad la capacidad de los vecinos para esperar yo creo que es inaudita. O sea, somos capaces de esperar el Museo Visigodo, somos capaces de esperar la puesta en valor de este espacio de culto imperial, que solo el nombre va a traer mucha atención turística, o sea, tiene mucha venta, tiene mucho tirón y es una pena que al final, dice Rafa, ha pasado un cuarto de siglo, señores, esperando a que un yacimiento de primera magnitud mundial se pueda excavar. Pues bienvenido sea, pero es verdad que como sigue quedando tanto por avanzar, pues que esto no sea solo una migaja por parte de las administraciones y que no tengamos que esperar otros 25 años para otra cosa, porque si no la mayoría de nosotros no lo vamos a conocer. Y es tremendo porque es verdad que el motor turístico de esta ciudad vive muy ligado al patrimonio, aunque posiblemente luego vamos a darte pie a la otra gran noticia para la ciudad, que por fin el María Luisa tiene su programación y va a servir de referente, porque la cultura es algo vivo y este yacimiento lleva muerto más de 2000 años. Entonces ya era hora de que los entendimientos entre administraciones fueran la causa de que la noticia pueda cobrar espacio, pero no en la prensa, en el papel, sino en la realidad. Porque nos hemos cansado de ver todo. Y mira, cuando te referías al espacio de correos, pues no entra. Yo sé positivamente, como dice Rafa, que no entra, pero es que ahora si antes estorbaba ese mastodonte ahí, ahora estorba mucho más. Claro, mucho más. Entonces, decía porque además, efectivamente, fijaros o imaginaros, mejor dicho, haciendo un ejercicio de imaginación, entrar por el Arco de Trajano y tener toda esa zona totalmente diáfana, a expensas de que se vea precisamente la recuperación de ese templo imperial, ¿no? Del foro provincial. En otros momentos las cosas valían lo que valían hacerlas, pero esos dos edificios, tanto el de Telefónica como ese, que son pesados, poco aéreos, poco artísticos, son bloques que su contundencia machaca. Yo creo que quien lo hizo, pues posiblemente con esa arquitectura quisiera reafirmar más cosas que el arte y el urbanismo. Pero dentro de lo que cabe, bueno, pues si se pudieran recuperar para algo que le diera vida, si por lo menos no nos los podemos quitar del medio,
que tuviera un sentido para que mi propuesta, ¿no? Dentro de este espacio, en esa remodelación, que ese edificio de correo sea adquirido por el Ayuntamiento de Mérida, por la Junta de Extremadura, y sirva de espacio pues, de interpretación museística o de espacio de servicio, porque ya que nos hemos acostumbrado a que nos maltraten en la calle con una puerta de correos tan pequeñita como tiene esa oficina que tenemos, que no se la merece ni un poblado. De Marquesa pues, Pinares. Sí, Marquesa Pinares, pues que hay localidades en el entorno de Mérida que tienen mejores oficinas que nosotros, ¿no? Y es verdad que soluciones habrá que buscar, pero que también ahora esas plataformas ciudadanas que vemos tanto movimiento vecinal tan apagado, tan callados, sin que nadie diga nada, tan anestesiados todos los vecinos, nadie dice nada de nada, todo está como si todo estuviera en orden y las cosas no están en orden, ni por parte de gobierno ni de oposición. Se hacen muchas cosas. A lo mejor la Administración Central, que también debiera concurrir en ese plan de expropiaciones, como lo hizo antaño el Ministerio en su día, ¿no? Bueno, en los años 70, pues puede aportar el edificio de correos, que es de una empresa pública. Dudo mucho que lo haga, pero en cualquier caso las competencias estas arqueológicas y excavaciones las tiene la Administración Autonómica. No obstante, que pueda participar aportando dinero en especies o cuanto menos. Hablaba Fernando de que el ayuntamiento, o lo planteabas tú, ¿no? Pudiera adquirir ese edificio. Ese edificio, yo creo que lo hemos comentado aquí, tiene una patología, es un edificio que hay que derribar entero por dentro para poder volver a darle vida. Por tanto, a lo mejor serán las circunstancias, las condiciones para que se lleve a efecto esto que planteáis, ¿no? No obstante, no nos olvidemos que hay 3, 4, 5 viviendas más allá para poder despejar todo eso. Insisto, habría que ver cómo queda el plan especial arqueológico de la ciudad de Mérida, que va a ir junto con el plan de ordenación, el plan general municipal, y ver si plantea la expropiación, que a lo mejor lo plantea. Si plantea esa expropiación, quiere decir que esos edificios pudieran ser demolidos o derribados en su momento, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, probablemente a unos años vista, ¿no? Rafael, pero tú que hemos analizado alguna vez ese edificio de correo que iba a ponerse en marcha en unos meses y luego se vio que era imposible porque estaba... Se vio por el tema este, que todo, de la patología que todo está todo por dentro. O sea, los forjados están dañados. Entonces, pues hacer de los defectos virtud. Si ahora ya hay que hacer una fuerte inversión para rehabilitar un edificio que está ocultando el parque, ocultando el parador, estorbando a las freilas. Y que además a lo mejor no es ni funcional, y que luego ya no es funcional, pues se le puede dar otra habitabilidad interior como servicio a todo ese nuevo espacio, mirando con perspectivas de futuro. Pero claro, quizás aquí podían ponerse los grupos políticos de acuerdo, estudiar una moción conjunta y pasarlo, porque muchas veces las cosas no se hacen porque el que tiene la competencia en Madrid no lo analiza, no lo ve, o como nos pasaba... No tiene, de fuera de su órbita, está en otro, es lo que hablamos muchas veces. No tiene la misma visión. En la que a mí no me toca de forma directa... Bueno, pues ya está. Señores, tenemos que seguir avanzando porque si no, no llegamos. En mi opinión, habría que derribarlo, sinceramente, y dejar expedita ya esa zona para mejor lucimiento de todo lo que se va a desarrollar allí, de esa actuación. Otro tema, si la lluvia lo permite, en pocas semanas se entregará la obra de desdoblamiento de la avenida Felipe VI desde Monte Alto hasta la rotonda del Tanatorio de Mérida. Ya hay una primera parte casi totalmente terminada y la actuación se centra ahora en la conexión con la rotonda de la carretera de Cáceres y la que va a la ITV. La obra consiste en el desdoblamiento de 2 carriles para dar continuidad a la avenida que viene desde las Tres Fuentes y la dotación de carril bici nuevo mobiliario urbano, como vemos en las imágenes. Así que prácticamente le queda muy poquito. Nos decían los técnicos cuando hemos estado hablando con ellos que depende de las lluvias, que les ha estado retrasando evidentemente para poder culminar esta actuación, pero como veis ya está el firme incluso acabado y en esa zona ya, que es la del tanatorio, queda prácticamente poco ya que hacer. Vallas, estaban poniendo ahí las vallas perimetrales, los quitamiedos, etcétera, y estaban también con el tema del mobiliario urbano. Y desde esa rotonda, comúnmente conocida como de los Cabezones, hasta la rotonda del tanatorio, va a estar lista ya en breve. Así lo esperemos. Otro tema, este jueves se ha presentado la programación del segundo trimestre del Teatro María Luisa a cargo de la empresa adjudicataria
de su gestión, que es SEDA. Iremos informando en esta picota de los diferentes montajes que se han programado, pero hoy hemos querido destacar el carácter inclusivo que tendrá el primero de estos montajes y que abre este trimestre. Nos lo cuenta precisamente el director gerente de SEDA encargado de esta programación. Es muy importante tener en cuenta a todos y a todas que encajen en la programación y todo tipo de público, que sea lo más lo más diversa y que atienda a todas las franjas de edad. Por ello yo creo que empiezo con este pequeño pitch porque volvemos a retomar una producción que sí teníamos programada para el anterior trimestre, falló porque se nos pusieron, la protagonista precisamente se nos puso enferma y no pudo acompañarnos, y es una obra inclusiva dentro de nuestro ciclo de teatro inclusivo, hecha para todos los públicos, para la familia, que es un musical original sobre la Bella y la Bestia, que su protagonista es invidente, entre otras cosas, y damos acceso a no solamente la diversidad dentro del patio de butacas, sino la diversidad dentro del escenario. Bueno, pues el Festival de Mérida, el Teatro María Luisa, ahora vamos a hablar del Festival de Mérida, pero el Teatro María Luisa, que ya ha empezado a caminar desde estas Navidades hasta aquí, y este es el segundo trimestre en el que se pone en marcha esta programación estable del María Luisa, con esa obra que es muy recomendable, inclusiva, como ha dicho, ese musical, La Bella y la Bestia. Segundo musical, por cierto, porque en el primer trimestre ya ha habido otro musical. Algunos están esperando también la zarzuela, que está programada, a ver cuándo la ponen. Hay que decir que durante los meses de verano parará la programación estable para dar cabida a la del Festival de Mérida, que hablaremos a continuación, porque, como sabéis, también el María Luisa es sede del Festival de Mérida. Pero antes de seguir y continuar avanzando, tú tienes que decir algo acerca de la seguridad en la obra del desdoblamiento de la avenida Felipe VI, que hemos hablado antes. Esa obra ha habido mucha suerte, primero porque los vecinos de Monte Alto, que son mayoritariamente, una vez que todo el mundo se organiza para utilizar esa vía de acceso de entrada y de salida en Mérida, pues han sido muy pacientes y conocen muy bien cómo se han ido utilizando un carril para trabajar sobre el otro. Pero las balizas no son solo suficientes. De hecho, hay mucha gente que se equivoca en la entrada al tanatorio, en la entrada al Lidl. Es verdad que hace falta señalización lumínica. O sea, esas balizas tienen que tener unas luces reflectantes que indiquen, porque por la noche es bastante insegura. Entonces, ya que está terminando la obra, pues la empresa, el ayuntamiento, que les haga que ese plan de seguridad se cumpla de forma estricta, porque la ley garantiza que esos espacios que están en obra y que tienen tránsito tienen que estar mejor señalizados. Las balizas ocupan mucho espacio, pero no te dan seguridad en qué canal. O sea, tú llegas a la rotonda y cuando sales, tú decías de los cabezones, no sabes si realmente están trabajando en una o en otra, te metes por el primero a la derecha y cuando estás dentro te tienes que volver a la izquierda porque resulta que ya estaban haciendo, que le ha pasado a un servidor. Yo está a punto de tragarme una de esas balizas, efectivamente. He creído que metiéndome por la derecha llegaba al tanatorio, no llegaba al tanatorio porque estaba cortado justo la entrada del tanatorio. Entonces, la señalización, las obras tienen que estar muy bien programadas, tienen que estar muy bien secuenciadas y sobre todo la seguridad dentro de la obra. Recuerdo cuando estábamos haciendo Calderón de la Barca y veía a los niños jugando en los montones de arena y yo le decía a la empresa que los niños están muy bien que jueguen en los montones de arena, pero que los montones de arena tienen que estar estancos y señalizados. Y responsabilidad por parte de los padres, por parte de los niños, pero la responsabilidad se acaba cuando el plan no es seguro y ese plan no ha sido seguro y sigue sin ser seguro. Pues dicho queda. Hay que recordárselo al ministro Puente. Esta obra es del Ministerio, ¿cierto? Sí, porque ese tramo no es de los que falta ese tramo por ceder. Y ese tramo, el plan era cederlo una vez realizada la obra. Estaba cedido esa calle, está cedida hasta la rotonda de los Cabezones, que es donde está desdoblado, y faltaba este último tramo, ¿no? Pero sí tienes razón, Fernando. Bueno, vamos a otro asunto, porque el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ha estado presente en la presentación de la programación del María Luisa, ha respondido a preguntas de los medios sobre una cuestión que ayer mismo tratábamos en esta picota, y es que cree que, pese al considerable retraso, habrá programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El año pasado, a estas alturas de esta fecha, ya se había presentado el avance de la programación y en esta edición aún no se ha resuelto siquiera la adjudicación
de la misma a la empresa Pentación debido a los recursos presentados por otras ofertas. Yo quiero ser positivo, siempre positivo, nunca negativo. Yo espero que cuanto antes pueda esté resuelta, haya una resolución del Tribunal de Valoración Contractual de la Junta de Extremadura, que recordemos que ahora mismo está pendiente de esa resolución jurídica, y que cuanto antes se pueda avanzar en la presentación de la programación. Nosotros ya hemos mostrado al Ayuntamiento, a la Junta de Extremadura, y también lo hemos hecho en el consorcio del patronato del festival, la intención de que el festival arranque de una manera u otra, evidentemente, que puede ser con una resolución ya inmediata o bien con una concesión, una prórroga de un año extraordinaria, si fuera el caso y judicialmente pudiese darse, para poder que haya festival. Es decir, el festival ya no es un producto solamente de Mérida o de Extremadura, es un producto nacional. Es decir, el producto más importante que tenemos seguramente en este país en cuanto a teatro clásico grecolatino, y yo creo que se resolverá y se resolverá favorablemente. Lo que hay es que esperar los tiempos de la resolución de los procedimientos administrativos. Muchas veces yo quiero ahora lanzar una defensa en favor de las administraciones. Tenemos que cumplir la ley. Y claro, es que en los procesos de contratación también pasó con el María Luisa. El María Luisa se licitó en enero del año 2024, concurrieron empresas, hubo reclamaciones, hubo el Tribunal de Valoración que estuvo más de 4 meses dilucidando los recursos, y por tanto yo creo que eso también lo que nos pone de relieve es que la administración es garantista de que la cosa se hace bien y legalmente, y por tanto se retrasa, sí, pero al final tenemos una seguridad jurídica que nos permite que, a diferencia de otros países, que cuando se toma una resolución se tome de acuerdo a derecho. Decíamos ayer, y más con esta nueva ley de contratos del sector público, ¿no?, que es quizás muy garantista, y precisamente por este hecho permite estos retrasos, ¿no? Pasó con el María Luisa, que tenía que haberse ya estrenado en la pasada temporada, el pasado año, la programación ya permanente, y no ha sido hasta este año cuando se ha podido hacer, Rafa. Bueno, yo añadir a lo que ha comentado el alcalde, yo creo que hay una cuestión fundamental, y es que evidentemente ese retraso o esa tardanza en que efectivamente la administración se pronuncie del modo más garantista, legal, lo que tiene que ser, no redunde primero en no me voy a ir al extremo de que no haya festival, eso es completamente, no se puede contemplar de ninguna de las maneras, pero no redunde en una peor planificación, o sea, en una peor programación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente las empresas estarán ahora mismo tomando las diferentes obras de teatro que se están representando, y esto es como todo, yo quiero captar esta obra y traerla, y a lo mejor en el momento que vaya a captarla pues no tengo disponibilidad, ¿no? Confío en que sean ágiles desde el Tribunal de Valoración, estarán apurando los tiempos o estarán cumpliendo religiosamente los tiempos, pero bueno, ¿qué vamos a ver? No hay otra aquí, ¿no? Insisto, que haya y desde luego que no vaya en detrimento de la planificación. Y una corrección al alcalde. El interés es internacional, ¿no? Yo creo que trasciende incluso lo nacional. Lo nacional, sí, es cierto. Decía que la patata caliente es para la empresa adjudicataria, ¿no?, que va a tener que correr mucho para poder llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta que la contratación de artistas, compañías, etcétera, en verano, en plena ebullición del teatro, pues no es fácil. Fernando. Bueno, yo creo que tranquilidad y calma, el alcalde lo ha explicado bien, Rafa ha puesto algunos puntos y yo, como no puede ser de otra forma, efectivamente el festival es patrimonio mundial y el festival, va a haber festival sí o sí. Yo creo que los medios de comunicación y las posibilidades de organizar un programa coherente y digno para la ciudad de Mérida y para el mundo entero no están en peligro porque los actores están ya con los libretos y si no es una compañía será otra. O sea, la obra es la misma, la contratará Pentación o la otra empresa que salga en licitación si es que hubiera algún defecto de forma que así indicara que el tribunal se pronunciara a que lo gana otra empresa. Entonces, no, cada empresa lleva su oferta programática, no es la misma. Sí, pero no es la misma, pero quiero decirte que luego la oferta, aunque la oferta esté recogida, si hay algo de interés que está en la otra parte, los actores van a entrar en que los contrate la otra empresa, porque yo creo que es flexible. De hecho,
la programación, tú concursas con esa programación, pero siempre hay modificaciones. Sí. Porque hay empresas, vamos, los actores principales se ponen enfermos y ya no se puede hacer la obra, o no hay nadie que solo aprenda el guión en 2 semanas o en 3 y entra otra que estaba en la recámara, ¿no? Yo no creo que a la calidad le vaya a afectar de ninguna manera. A la temporalización creo que tampoco. No lo veo. Si pasa mucho más tiempo, sí. Si pasa mucho más tiempo, sí. Pero yo creo que antes de eso... Pero hay una inseguridad jurídica importante. Sí, Ten en claro. cuenta que la empresa adjudicataria de la programación no puede contratar con la compañía. La compañía no puede comenzar ensayos hasta que no contrate a los actores. Una puntualización. Yo creo que precisamente lo que no hay, afortunadamente, es inseguridad jurídica. Estamos en esta precisamente para evitar esa inseguridad jurídica. No puede haber una hablo de inseguridad contractual al respecto de desarrollar el programa que se ha presentado, ¿no? Pero me refiero a inseguridad contractual por parte de la empresa. Yo lo que comentaba antes, me refería, Fernando, era que evidentemente la empresa lo que hace es llegar, entiendo, a acuerdos con diferentes productoras para desarrollar la obra de turno, ¿no? Yo a lo que me refería es que esa productora evidentemente tendrá un límite de tiempo, un deadline donde diga: hasta aquí te guardo la obra, a partir de aquí ya la coloco en el mercado y las fechas que me había comprometido contigo pues ya no las voy a tener disponibles para llevarla. A eso me refería, por cuanto a que no va a empeorar la calidad, pero sí que a lo mejor ya no se cumplen las mismas obras o no son las mismas productoras las que puedan venir a desarrollar. Bueno, o los mismos artistas. Yo creo que si todas las programaciones están sujetas a cambios porque así lo exige el guión, la temporalización, todas tienen un cierto margen de flexibilidad. En este caso, como las dos que están concurriendo están litigiando por ser ellos quienes gestionan, gerencian y programan, si alguna de las obras de interés del que no quedara fuera, del que ganara, porque claro, si gana el que sea, tiene sus obras, pero es verdad que alguna puede haber desaparecido porque los actores, efectivamente, si no tienen seguridad, la gente tiene que comer y se pongan con otro libreto. Pero en este caso yo creo que no va a haber problema en que el que sea adorne o complemente la programación con obras del que haya quedado fuera. Es lógico. No, que ya damos por hecho que va a haber, seguro que va a haber y bueno, pues eso, la calidad consideramos, confiamos en que no seguro se vea, que las dos empresas que no se vea para nada alterada, ¿no? Habrán hecho un programa donde sea un pulso importante la calidad, lógicamente. Entonces, no está en peligro si gana una o gana la otra. Y de hecho, yo creo que la seguridad jurídica es que no pase esto a mayores con menos tiempo. Entonces, que ya sí que realmente el problema jurídico se trasladaría de forma insalvable a la temporada. Continuamos avanzando porque el Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal para este ejercicio 2025, gracias a los votos del Grupo Socialista, que cuenta con mayoría absoluta, la abstención de Por Mérida, mientras que Partido Popular y Vox han votado en contra. Las cuentas municipales para el presente ejercicio están dotadas con 70,8 millones de euros, la cifra más alta de su historia, tras crecer más de un 17%, que se traducen en 10,4 millones de euros más respecto al ejercicio anterior de 2024. Estas cuentas fueron inicialmente aprobadas el pasado 29 de enero y posteriormente publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, donde han estado expuestas. La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha destacado que en 2025 habrá más de 12 millones de euros en subvenciones, lo que incrementará notablemente tanto los ingresos como los gastos del presupuesto, al tiempo que ha remarcado que la situación económica del ayuntamiento es absolutamente saneada, dice, con una deuda que va a amortizar en este ejercicio y un pago a proveedores que no llega a los 3 días. Por otro lado, los ingresos se han incrementado en un 17,19% en un presupuesto que cuenta con un total de inversión de más de 15 millones de euros de las distintas delegaciones, principalmente en las áreas de urbanismo, turismo, accesibilidad, infraestructuras y deportes. En lo que respecta a las políticas sociales, se contemplan casi 5 millones de euros, 4,9, incrementándose un 34%. En mayores un 60%, en cooperación e inmigración un 84%, en accesibilidad universal e inclusión un 0,71% más, en juventud un 285%
y en diversidad un 100%. En el área de cultura hay una partida de 1,4 millones de euros con un incremento de 340.000 euros y la Delegación de Turismo cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros tras crecer un 100,56% en este ejercicio. Fernando. Bueno, pues yo hay varias cosas que no comprendo. Un equipo de gobierno en mayoría, nos metemos en el mes de marzo para aprobar un presupuesto, los datos que arrojan la estabilidad económica del ayuntamiento son buenos, pero no hay ni una sola medida para bajar los impuestos. O sea, no veo que los ciudadanos, que haya sensibilidad, por mucha mejora social que me quieran vender a mí, ¿en qué va a mejorar esto la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Nos van a mejorar todo el bacheado que está la ciudad? Sí, con muchas marcas viales borradas, con muchos baches. Yo, si quiere, yo no es mi obligación hacer oposición, pero ya puedo venirme con parques que tienen torrenteras de las aguas de lluvia, las tenían ya antes de las aguas de lluvia, con sitios donde falta poda, en algunas rotondas, con donde hay pues, palmeras que llevan años sin podarse. O sea, cuestiones que este presupuesto, con 12 millones de euros de subvenciones, que habrá que ver cómo se gestionan esos 12 millones, que son muchos millones de subvenciones, y con unos números que en la estructura financiera, en la ingeniería económica, se ve que está saneado, pero luego eso no se extrapola a que la ciudad tenga ese esplendor en los medios. Y yo no quiero hacerle crítica a ningún evento, ni a ningún concierto, ni a ningún carnaval, ni a ninguna Semana Santa, ni a nada, pero que cuando se va a preparar la ciudad para recibir algo, no se amontonen todos los maceteros en un lado, el mobiliario urbano en el otro, porque se produce deterioro, desorden, y a mí eso no me gusta. Me gusta que esta ciudad sea una ciudad escena, una ciudad que da cabida a todas las celebraciones. Me parece magnífico, y que la hostelería sea un motor importante que cabalgue con el turismo y que eso genere riqueza. Pero ¿dónde está el emprendimiento en estos presupuestos? ¿Dónde se va a mejorar la posibilidad, la cultura del emprendimiento? ¿Qué va a pasar con el espacio ese urban que tenemos para los jóvenes? Que de esos 12 millones vamos a dar una parte importante para que los empresarios tengan una estructura muy fortalecida, para que el polígono industrial sea otro motor y que aquello, no, cuando vayas por allí, no te pierdas. Que ¿quién tiene que invertir allí? ¿Qué se le va a pedir a SEPE? No sé, cuestiones que la política también tiene que desgranar. Y yo en estos presupuestos, a bote pronto, que ya digo, no es mi obligación hacer oposición y no es mi obligación entrar en las partidas, pero sí preguntarle al equipo de gobierno si hay tan buenos números, ¿por qué no hay medidas fiscales para bonificar a los ciudadanos? Porque los ciudadanos estamos asfixiados. Y la realidad es que sigue habiendo locales vacíos, sigue habiendo poco impulso del comercio local, que sí que es verdad que hay en feria o de la feria del no sé qué, pero ferias también que impulsen a la ciudad y que de verdad los presupuestos reflejen el dinamismo ordenado de la ciudad, no el tócame roque y allí vamos porque sí. Llegan 4, te ponen los maceteros en la plaza del Lucy, luego los otros van más para allá y no me gusta cómo se ejecutan las cosas. Para preparar la ciudad, que haya una brigada y una serie de personas responsables de cómo se ordena la ciudad, cómo se ponen las vallas, que lo de ver las vallas de Cruzcampo o el mobiliario urbano deteriorado o una barra portátil cortando la ciudad en una ciudad patrimonio de la humanidad, a mí me choca. Bueno, yo creo que, en primer lugar, a mí me parece que una de las noticias destacables de esta aprobación es que, a pesar de tener mayoría absoluta el Partido Socialista, consigue las abstenciones tanto de Por Mérida como de Unidas por Mérida, ¿no? Dejando solos de nuevo a la derecha y a la ultraderecha en la negación de la realidad, ¿no? Otro mantra que yo creo que se elimina, se retira y ya después de 12 años yo creo que a lo mejor está consolidado, o ha dejado de estar consolidado, pero hay que volver a decirlo, ¿no? Y es que el Partido Socialista sabe gestionar un presupuesto. Hereda una deuda X, no voy a ni recordar la cantidad, una deuda que se va a amortizar o se va a acabar de amortizar este año. Es verdad que cumpliendo los plazos establecidos dentro del plan que nos impuso el señor Montoro, o impuso el señor Montoro en su momento, hay una situación saneada y todo esto ha sido sin perjuicio de atender todas las necesidades que este municipio ha ido teniendo paulatinamente, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no?
yo creo que es muy relevante. Y todo esto a pesar de que también los partidos de la derecha, el PP y Vox, en el Congreso de los Diputados votaron en contra de la modificación de las reglas de gasto, permitiendo un posible déficit a los ayuntamientos para atender y dar mejores servicios a la ciudadanía, ¿no? Todo esto se ha hecho, decía Fernando, sin minorar impuestos. Fernando, son los impuestos que dejaste tú. Además, que dejaste tú, yo creo, como delegado de Hacienda. No se han subido los impuestos. ¿Podrían haberse bajado? No lo sé. Yo creo que si no se han bajado es porque están en unas cantidades razonables, ¿no? Todo sería discutible, evidentemente, pero se eliminó la tasa de teleasistencia, no se cobra por el transporte público. Sí, evidentemente se han actualizado el IPC de los contratos, faltaría más porque está tipificado. No se ha podido incrementar, desgraciadamente, yo creo, y aquí hablo por la experiencia que tuve en su momento, y entiendo que eso sigue vigente, los contratos existentes de larga duración, porque la ley no te permite incrementarlo más allá del 20%, creo recordar que era, y bueno, pues se ha llegado al límite. En el presupuesto, además, hay un incremento importante de un 10%, que muchas veces no es tanto el presupuesto por cuanto a la ejecución o el grado de ejecución del mismo, ¿no? Yo no he tenido tiempo de mirar el grado de ejecución del presupuesto de este año, pero lo que había visto hasta la fecha iba en un grado bastante alto, por encima del 70%. Yo creo que es una cifra muy razonable para un municipio, ¿no? Para una ciudad. Hay un incremento importante en inversiones que se están llevando a efecto, o hemos visto que en estos últimos años se han llevado a efecto, por tanto estos 10 millones este incremento creo que era de 10-11 millones de euros que apuntabas anteriormente en la noticia, pues se llevarán y podrán llevarse a efecto igual que se ha hecho hasta ahora. Hay un incremento importante de un 300 y pico %, si mal no he leído, en la aportación precisamente al comercio y a la industria de la ciudad, con lo cual yo creo que sí que hay una apuesta decidida. Además se viene demostrando en los años anteriores por parte del equipo gobierno de apostar por la industria o por los empresarios de la ciudad y ayudarlos y estar con ellos de la forma más cercana posible y de la forma en la que el ayuntamiento pueda colaborar, ¿verdad? Y yo creo que si tiene un debe probablemente este presupuesto, y no es achacable al equipo gobierno, es un reconocimiento salarial o de masa salarial, ¿no? Por tanto, es reconocerles mayor salario a los funcionarios y trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, ¿no? Y esto es porque está limitado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, la famosa Ley Montoro, que limita tan solo a un 2,5% como máximo y además tiene que imponerlo a través de reales decretos el Gobierno de España, ¿no? Yo creo que aprovechando precisamente estos incrementos, que además demuestra que hay por el incremento de ingresos hay una generación de cierto dinamismo y cierta riqueza que se plasma precisamente en estos ingresos, ¿no? La pena es que no puedan recibir quizás algo o parte de esta mejora los propios trabajadores municipales, ¿no? Bueno, muy rápido. No, sí, voy a hacer solo una puntualización. Pero nosotros, 30 segundos. 30 segundos. Mira, nosotros, Rafael, en las circunstancias que gobernamos bajamos todos los impuestos. Si vosotros nos habéis seguido bajándola con mejor situación económica, no es un debe de los impuestos que os dejamos, sino que tendríais que haber seguido la escala de descenso. Nosotros hicimos un plan de ajuste y un plan de saneamiento porque el equipo socialista nos dejó 76 millones de euros de deuda y un remanente líquido de tesorería negativo de 27. Hicimos un plan de ajuste y un plan de saneamiento inspirado por Montoro, pero que es el que está dando los frutos de la economía positiva para el ayuntamiento. No, los frutos no los da. El plan de ajuste y el plan de saneamiento. No me digas que el plan de ajuste, el plan de ajuste lo que contempla. Rafael, déjame terminar. No, nosotros veas que los frutos, a ver si ahora resulta que Antonio Rodríguez Osuna y sus 12 años de gobierno son frutos de un plan de ajuste que impulsó Montoro y que llevó a cabo ACEDO, incrementando muchas otras cuestiones de deuda. Rafael, por favor, eso no te lo puedo admitir porque yo he sido partícipe de... El plan de ajuste y el plan de saneamiento lo votasteis en contra, igual que montasteis en contra las placas que hoy ingresa el ayuntamiento, un caudal importante, también el Partido Socialista lo votó en contra. Entonces te quiero decir que nosotros, en la situación en la que estuvimos, porque se nos sobrevino, además del plan de ajuste y el plan de saneamiento, la ley Montoro, igual que a vosotros, que no nos permitía subir los sueldos ni la tasa de reposición. Entonces, estaba bloqueado porque el ayuntamiento debía más de lo que ingresaba.
ahora que se ingresa más y nosotros aún así bajamos el tramo del IBI. Pero que la ley Montoro aplica sí o sí, independientemente por de que supuesto, esté saneado. por supuesto, lo tengo clarísimo. La ley Montoro lo que hizo fue sacar las facturas del cajón. Pero quiero sacar un tema importante antes de acabar. En peores circunstancias bajamos los impuestos. Venga, yo aquí no veo los impuestos que tenemos vayan... una nota de prensa, Fernando, lo siento, pero es que vamos ya al siguiente tema que creo que es más debatible que esto, que es posicionamiento político. La situación hidrológica del Guadiana en estos momentos, nota de prensa que nos ha llegado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El azud de Badajoz se encuentra aliviando este jueves un caudal de salida de 700 metros cúbicos por segundo y está próximo a alcanzar el caudal máximo esperado. Todo esto después de la avenida de agua que va desde Mérida hasta Badajoz. Estas imágenes son de ayer. Son de ayer cuando se inundó parte del Guadianilla, efectivamente el paseo de la zona de la Alcazaba y el embarcadero, etcétera. No, estas son de ayer por la mañana, concretamente. Muy rápidamente, nos dice Confederación que la situación del caudal aliviado en los diferentes embalses de la cuenca hidrográfica guadiana en la parte occidental, que es la que nos corresponde, es la siguiente. Presa de Tentudía continúa aliviando. Presa de Gargálicas se mantiene declarado el escenario cero por aliviado de la presa. Presa de Cubilar se mantiene también el escenario cero, es decir, que sigue aliviando también. Presa de los Molinos del Matachel se mantiene declarado el escenario cero por aliviado de la presa. Presa de Villa del Rey, aliviando con un caudal de salida de 24,3 metros cúbicos por segundo. Presa de los Canchales, el caudal de salida está aliviando, pero es menor de 4 metros por segundo. El de Cancho del Fresno está haciendo lo mismo, con 3,7. Presa de Ruecas está aliviando a un nivel de 11,4 metros por segundo y el azud de las Ruecas o del Lavadero está aliviando a un ritmo de 3,3 metros cúbicos por segundo. A todo esto hay que añadir que, como se esperan este fin de semana nuevas precipitaciones también abundantes, este caudal va a seguir aumentando. Pero vuelvo a insistir, el azud de Badajoz está ya aliviando a 700 metros cúbicos por segundo, que es una barbaridad. Está próximo al máximo suyo que puede. Así que esperemos que no haya problemas durante los próximos días de inundaciones más allá de las que están acotadas en aquellas zonas que son... Que Montijo no puede regular tampoco. Bueno, tampoco es que regule mucho, pero es verdad que está abierto ahora mismo. Tiene dos de las puertas que estaban en obra, estaban en reparación y no pueden aliviar. Y las otras continuo, las otras están abiertas. Y es verdad que tampoco tendría mucho margen de regulación, pero bueno. Venga, y ahora ya cerramos con este tema porque creo que es también interesante para hablar de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha asegurado, con motivo del 10º aniversario de la aprobación en Extremadura de su ley LGTBI, que fue la primera comunidad autónoma que lo hacía en España, que los derechos de estas personas, dicen, están blindados, y ha avanzado que el Partido Popular votará en contra de la ley registrada por Vox para derogarla. En un mensaje en su perfil de la red social X, Guardiola hace esta declaración un día después de que el Consejo de Gobierno diese su conformidad a la tramitación de la propuesta de ley de derogación de la ley LGTBI de Extremadura, formulada, como decimos, por Vox. Rafa. Bueno, yo es que parto de una única base. No me fío de la señora Guardiola. No me fío porque no iba a entrar en su gobierno aquellos que negaban y machacaban la violencia machista, aquellos que deshumanizaban a los inmigrantes, aquellos que tiraban a papelera la bandera LGTBI y entraron en su gobierno. No iba a derogar la ley de memoria histórica y la va a derogar junto con Vox. No iba a llegar a ningún tipo de acuerdo habiendo pactado los presupuestos de la comunidad autónoma con el Partido Socialista y los retiró el día antes y dijo que no seguían adelante porque había alcanzado un pacto con Vox, como se ha visto en la ley de medidas fiscales. Todo esto, sinceramente, lo que haya dicho hoy, mañana no vale. Esta señora últimamente no es de fiar y hoy me levanto y digo una cosa y mañana al contrario. Los derechos se conquistan y es una cuestión que debemos de tener todos muy clara y o luchamos para mantenerlos o los derechos se derogan como quieren derogar la ley de memoria histórica en el Parlamento. Y la señora Guardiola tenía una opción muy fácil. Aunque vaya, según ella, a votar en contra de esa derogación, tenía una solución muy fácil. Hay cuestiones que no son debatibles, o no debieran de ser debatibles, pues ya fueron debatidas. Y era haber impulsado el veto que el gobierno de la Junta de Extremadura tenía para esto no se debatiera. No hay que darle ni esto a la ultraderecha. El problema es que al final el PP y Vox se confunden en uno.
tengo mucho más. Fernando, muy rápido. Es curioso, Rafa, que te sirvan esos argumentos cuando te puedo hacer una retahíla del presidente del gobierno con Bildu, con los etarras, con los que no voy a gobernar, con los independentistas, con tal, y que tú me digas que ese señor puede ser Yo hablo de Guardiola, que es la que ha dicho eso. Permíteme que yo he sido respetuoso con tu argumento. Vale. Luego tú, si no te vale, me lo rebates en tu turno. Mira, Rafael, yo creo que Guardiola es tan creíble, o sea, tiene tanta credibilidad como la tiene el presidente del gobierno. Yo sí me creo lo que ha dicho hoy, la pongo en cuarentena, como a todos, pongo en cuarentena al alcalde de Mérida, al alcalde de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los MENA, a los menores, a todo lo que realmente es importante para esta comunidad. Las leyes que protegen a los ciudadanos deben permanecer protegiendo a los ciudadanos. Y en lo que se pueda dialogar, tú dices que el veto, yo prefiero que algo que se puede debatir y ganarlo en la votación no tenga por qué ser vetado, porque el progresismo también es llegar a acuerdos en lo que se pueda acordar, porque si no, en lo que se pueda acordar, Pero en esto ya ha posicionado el voto del gobierno. O sea, no va a cambiar ni una sola coma de esa ley. Entonces, a mí, decir que tenga más o menos credibilidad, yo no soy capaz de hablar de la credibilidad de ningún líder hasta que no termine la legislatura. Y la legislatura no ha terminado, estamos por el segundo año. Vamos a ver qué es de los pactos de gobierno, porque lo que ha tenido que vender como ejemplo, yo te digo no porque estemos hablando ahora de Guardiola, yo hablo no de la política en compartimentos estancos, hablamos de la política regional, de la política local y lógicamente está inmersa en la política nacional. Entonces, lo que está pasando en la política nacional con la inmigración, pactar con Junts, pactar con los independentistas, pactar con Bildu, eso sí que es no tener credibilidad. O sea, eso sí que no soporta la credibilidad de nadie. A mí, el que la señora Guardiola haya hecho pactos de gobierno para sacar su proyecto de gestión, que analizaremos los extremeños cuando termine, en las modificaciones puntuales, en si tiraron la bandera o no tiraron la bandera, o si perdieron derechos o la memoria histórica sí o no, yo creo que a mí hoy no lo tengo en duda. Hoy no lo tengo en duda. Y si me la ponen en duda, no seré yo quien levante la mano para perdonar, quien vaya contra los intereses ni de los extremeños, ni de los emeritenses, ni de los españoles, pero en todos los niveles. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión y sus aportaciones a los temas que hoy hemos propuesto en esta mesa de opinión. Nos hemos quedado en el tintero algunos más, y es que hoy, como dice, había mucha plancha, ¿eh? Había mucho. Hoy nos ha llevado a trote galope. Totalmente. Es que había mucha información y había que darla. Sí, es cierto. Gracias, Fernando, que tengas una buena semana. Igualmente, buena semana. Rafa, gracias, que tengas también una magnífica semana. Lo que queda ya, que queda poco. Bueno, lo poco que queda. Y lluviosa. Estamos ya casi en Juernes. Hay que aprovecharla, que el agua no nos detenga, de todas formas. Mañana viernes y ya estamos el fin de semana. Totalmente. Señores, a ustedes agradecerles como siempre su atención. Mañana no tenemos picota, regresamos el lunes ya con nuevos contenidos y nuevas informaciones y opiniones. Así que les deseamos que pasen un buen fin de semana y sobre todo no olviden ser muy, muy felices.